Hola a todos y gracias por asistir a este webinar. Soy Pilar García, responsable de desarrollo de los materiales de infantil en la editorial ESM. Para mí es un placer y también una responsabilidad esta ocasión que nos ofrece este encuentro virtual por muchos motivos, fundamentalmente por el momento complejo, duro y único que estamos viviendo todos y que nos está llevando a reevaluar muchas prácticas y situaciones de nuestro día a día y en la que nos estamos encaminando todos a un objetivo común, ayudar a los niños a crecer de modo autónomo en una sociedad cambiante como estamos viviendo. Todos nosotros, vosotros como maestros y nosotros como agentes educativos, somos conscientes de una escuela en plena transformación y no quería dejar de mandar todo el apoyo y agradecimiento por vuestra labor desde la institución a la que represento. Como veis, el título de este webinar es ambicioso, pero sin duda también un objetivo sobre el que de modo responsable nos dirigimos todos, acompañados por estudios científicos rigurosos, expertos comprometidos con la educación, vuestra experiencia docente que surge constantemente de las aulas y nuestro compromiso como servicios educativos. Todos nos ayudamos a educar a niños y a niñas a crecer como futuros ciudadanos, adquiriendo estas competencias de aprendizaje para la vida, desde la neuroeducación, desde las habilidades socioemocionales, desde la cultura maker, desde la robótica educativa y el aprendizaje servicio. Comparto con vosotros un breve índice que es más bien un deseo para este encuentro y que radica en tres ideas principales. ¿Por qué son importantes para la etapa infantil estas claves que he mencionado antes? ¿Cómo las podemos activar de un modo práctico y motivador? ¿Y por qué son aprendizajes para la vida? Nosotros como educadores nos vemos como una bisagra entre vosotros, los docentes, y los estudios de investigación y los expertos educativos, que nos abrís todos oportunidades para reflexionar sobre cómo consolidar los aprendizajes de los niños. Es una imagen que tenemos en nuestra mente, que veis ahora en la pantalla y que tiene un gran poder simbólico. Ayudar a crecer a nuestros alumnos como ciudadanos responsables y autónomos en una idea aparentemente fácil de decir, pero con muchas y complejas derivaciones. Esto implica tres ideas principales, como podéis ver ahí: potenciar su autonomía personal y autorregulación, desarrollar su cognición social y mejorar su interacción con el entorno. Yo no puedo en este webinar más que dar las gracias a todos los que contribuís porque así sea, docentes, expertos, investigadores, porque al mismo tiempo que estáis asegurando lo básico, el aprendizaje formal, la grafomotricidad, el conteo, los números, la lógica matemática, el conocimiento del entorno, también estáis ayudando a poner los cimientos fundamentales del aprendizaje para la vida del niño. Para ello, seguro en vuestra práctica docente hay innumerables ejemplos de cómo estáis trabajando las funciones ejecutivas para potenciar esa autonomía personal y autorregulación. Conocéis bien y desarrolláis las habilidades socioemocionales para mejorar esa cognición social y, evidentemente, la necesidad de un mundo donde es importante que desde edades tempranas también los niños puedan intervenir poquito a poco en la mejora de ese entorno más cercano para ellos, su hogar, su escuela o su patio con sus amigos. Son pequeñas acciones que suman grandes pasos en su construcción ciudadana. En definitiva, como veis ahí, del yo al nosotros y al entorno, porque lo primero de todo es aprender a conocerse y estar bien con uno mismo, para después pues enriquecernos todos nosotros, y en última instancia transformar ese entorno desde nuestra posición. Estas ideas vamos a ir trasladándolas ahora en estos tres bloques. La primera de ellas trata sobre la estimulación ligada a la neurociencia. La neuroeducación, como bien sabéis, se basa en la aplicación de los conocimientos de la neurociencia al ámbito de la educación. Supone, sin lugar a dudas, una nueva mirada al aprendizaje y a la enseñanza, que ha fundamentado pues, buenas prácticas que estáis desarrollando vosotros desde hace mucho tiempo en las aulas y que ha ido sistematizando pues ese trabajo de estas habilidades cognitivas
a través de lo que escuchamos cada vez más a diario, las funciones ejecutivas. Esta es una imagen que es muy frecuente en los encuentros de los expertos en neuroeducación, ¿no? Ellos definen estas funciones ejecutivas como un conjunto de habilidades mentales o de procesos de control relacionados con nuestra capacidad para regular nuestros comportamientos de un modo acorde a nuestros propios objetivos o a las normas que nos vienen dadas. Son herramientas que permiten, en este caso, a los niños también gestionar sus comportamientos de acuerdo con sus objetivos o siguiendo instrucciones de sus maestros o de los familiares también. Serían estas funciones como el director de la orquesta que se encarga de dirigir los procesos para orientarlos a una meta. Es el que coordina en realidad su funcionamiento. Estas funciones ejecutivas ejercen un papel importantísimo en el desarrollo de pensamiento, de la regulación emocional y motora de los niños. Y gracias a ella somos en verdad humanos. Estas funciones son las que nos distinguen de otros mamíferos. Las funciones ejecutivas nos ayudan a resolver muchas cuestiones en la vida diaria. Esta es la idea fundamental y principal. De hecho, nosotros como adultos realizamos diariamente muchas actividades con objetivo de alcanzar metas, ya sea en casa o en el trabajo, desde hacer una lista de la compra a realizar un presupuesto de los gastos en nuestra casa para el próximo mes o encontrar o preparar un encuentro familiar. Sin lugar a dudas, pues también muchas situaciones diarias de trabajo. Son evidentemente de especial importancia también para el desarrollo del niño en esa etapa infantil, porque los niños también realizan actividades para conseguir una meta y requieren también un entrenamiento sistemático de estas capacidades mentales. Vuelvo a denominarlas estas funciones ejecutivas. Vamos a poner algunos ejemplos así de una forma rápida. Vamos a mencionar solamente 3 funciones ejecutivas que son las más frecuentes en estas etapas tempranas de los niños: el control de la atención, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Empezando por la primera. Todos somos conscientes de la cantidad de estímulos, que nos rodean. Vivimos en un contexto rico en todos estos estímulos y necesitamos controlarlos para poder también saber cómo dirigirnos y cómo alcanzar estas metas. Esta función del control de la atención, como la definen los expertos, es la capacidad para seleccionar la información del medio que es relevante en cada momento y de regular las acciones de acuerdo a nuestros objetivos. Esta habilidad la trabajáis constantemente en vuestras aulas y seguro que os resultan muy, muy familiares. Seguro que reconocéis muchos ejemplos en vuestra práctica diaria docente, como por ejemplo el típico juego de memory donde los niños juegan con su atención para formar parejas, por ejemplo de animales o de formas. O una actividad para clasificar entre grande y pequeño pegando en el suelo, como es en esta pantalla, pues círculos grandes y pequeños, y después los maestros pues les dais instrucciones al niño para que salten a lo mejor sobre los círculos pequeños y luego a lo mejor sobre los grandes. O también se puede discriminar por formas y por formas y colores. La memoria de trabajo es también otra función ejecutiva muy interesante en esta etapa infantil para los niños. Sin ir más lejos, cuando un niño recuerda la instrucción que levantando la mano le permite hacer una pregunta, está poniendo ya en juego una función ejecutiva de la memoria de trabajo. Sabe que levantando esa mano está alcanzando una meta, hacer esa pregunta. Esta función, la memoria de trabajo, es la capacidad que tenemos para mantener información en nuestra mente y pensar sobre esa información nos permite conseguir ese objetivo. Esta habilidad se puede trabajar dando al niño pues, instrucciones claras y sencillas de los pasos que necesita realizar para completar una tarea y promoviendo también que mantenga esa información en su memoria, desde que inicia la tarea hasta que la termina. Es normal pues, que pensemos que los niños a esta edad tan pequeñitos, de 3 a 6 años, pues tienen todavía muy baja esa memoria de trabajo, pero podemos empezar a ejercitarla
con instrucciones sencillas, con órdenes pequeñas para que las vayan reteniendo, como por ejemplo recoge las bolas rojas y luego las azules, o al revés. Y por último, pues quería mencionar esta otra función ejecutiva que para estas edades tempranas también es de especial importancia. A veces pues tenemos tendencias automatizadas, no controladas, y esta función nos permite controlar nuestros impulsos. Los niños y niñas de esta edad no tienen desarrollada esta capacidad de controlar esas respuestas emocionales y estos impulsos de su conducta. Lógicamente, pues por su grado de inmadurez todavía, son muy pequeños. Pero de ahí la importancia de entrenarlas, de entrenar este control inhibitorio desde estas edades. Por ejemplo, una actividad tan sencilla como decirles a los niños que cuando suene el tambor se tienen que levantar y que cuando suenen las maracas tumbarse, pues se puede estar dando durante varias veces esta instrucción y en otro momento cambiar y que sea al revés, que cuando suene el tambor los niños deben de tumbarse y cuando suenen las maracas deben de saltar. Pues los niños ejercitan aquí ese control inhibitorio. En fin, como veis ahí en la pantalla, son muchos los beneficios de entrenar estos procesos cognitivos de las funciones ejecutivas y es importante hacerlo en la etapa de la educación infantil para entrenar esas rutinas de estimulación cerebral, porque parece que hay una idea extendida de que el cerebro se desarrolla por sí solo y que pues parece que lo hemos aprendido de una forma espontánea, pero en realidad para poder hacer estos aprendizajes necesitamos del ambiente y necesitamos que los niños presten también atención a estos procesos, cómo controlar la atención, cómo planificar. Necesitamos darles ayudas para propiciar este ambiente que desarrolle este entrenamiento. De hecho, pues aparece cada vez más en toda la literatura vinculada a ello que muchos de los problemas de algunos niños en etapas posteriores pueden ser motivados a esto, a que probablemente a lo mejor no ha habido un entrenamiento de estos procesos mentales, de estas funciones ejecutivas. Es decir, que cuando nos están diciendo que a lo mejor no hay un rendimiento académico en determinadas áreas, es que a lo mejor puede haber un poco de menor desarrollo de esas funciones. Me gustaría poneros algunos ejemplos de cómo hemos trasladado estas ideas, estos trabajos de la investigación en la neuroeducación, algunos de nuestros materiales más recientes. Para mí una idea muy importante es esta que veis ahora en la pantalla, la sistematicidad y cómo hacer que estos aprendizajes que están realizando los niños lo puedan transferir a su vida. Por eso estamos hablando de cómo pueden fomentar estos aprendizajes para la vida. Esta sistematicidad que se puede hacer de forma transversal a lo largo de todos los materiales con los que trabajamos en el aula para enseñar a los niños y que seguro, insisto, estáis poniendo pues de forma ya habitual muchos de vosotros en vuestras aulas, pero hacerlo de forma sistemática y ordenada es una clave. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una ficha descrita desde las sugerencias didácticas para los maestros. Es una ficha en donde pues, los objetivos, como veis, es reconocer objetos por su tamaño, grande, mediano, pequeño. Y bueno, pues es una ficha que tiene esa actividad claramente como objetivo. Pero desde la guía didáctica lo que hemos añadido ha sido explotaciones desde la neuroeducación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se encuentran en estas reflexiones y en unos párrafos de las funciones ejecutivas estrategias y pautas para que el niño pueda regularse a la hora de hacer esta ficha y no solamente trabajar los contenidos de las fichas en sí, sino también resolver o poner en proceso alguna de estas funciones, el control de la atención o el control inhibitorio o la planificación. Es decir, que el maestro podéis identificar esa función ejecutiva claramente y entenderla en esa ficha desde la neuroeducación. Muy importante, aquí en Entrenamos la memoria de trabajo, pues estamos dando ideas también para transferir esto que está aprendiendo el niño a la vida diaria.
porque está claro que toda la apuesta de este entrenamiento cognitivo es que las habilidades entrenadas se pongan en práctica en distintos contextos de la vida. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que para que los niños entrenen la memoria de trabajo, pues tienen que decir por este orden sofá, cojín y salón, ¿vale? Pero luego les decimos que les damos tiempo para que las repitan y luego vamos cambiando los elementos. Ahora tienen que decir, por ejemplo, salón, cojín, sofá, por este orden. Y podemos hacer un poquito más complicada la actividad, pues entrenando con otros objetos que aparecen en esta ficha, pues. Y por este orden tienen que recordar esa memoria de trabajo: cuadro, lámpara, mesa. Bueno, como veis, esta es nuestra idea de cómo trabajar desde un punto de vista sistemático y esa transferencia, pues la función ejecutiva que se haya señalado. Un trabajo que también hemos trabajado con nuestros colaboradores ha sido el modelado. Cómo trabajar el modelado desde pues esto, de la neuroeducación. Aquí, como podéis ver, pues a través de la lectura en el aula o en casa con las familias de una serie de fábulas o historias que muestran acciones cotidianas protagonizadas por animales, podemos trabajar el modelado de las funciones ejecutivas en los niños. En estas fábulas que han creado los autores, la lechuza representa un rol ejecutivo, es decir, tiene sus funciones ejecutivas muy desarrolladas, y otros personajes menos ejecutivos, como a lo mejor el jabalí, las ardillas y las liebres, que son estos personajes que se incluyen en estas fábulas, pues están como los niños, en un proceso de adquisición de estas funciones ejecutivas. En esta, por ejemplo, que estáis viendo para 4 años, una poción se titula Una poción supermágica. Las ardillas y el pájaro carpintero muestran qué ocurre cuando actuamos con prisa y de forma desorganizada. Y la maga lechuza nos enseña a mantener la atención, a retener la información en la memoria y hacernos pensar en los riesgos y beneficios de actuar de un modo u otro y escoger también así una alternativa. Es decir, estamos modelando esas funciones ejecutivas de los niños a través de las fábulas y de los personajes que representan también esos aprendizajes. Para estas fábulas, también me parecía que era bonito trasladaros esta idea, se complementan con murales, con las principales estrategias que han ido aprendiendo los niños a través de esas fábulas. Entonces, una estrategia que seguro que empleáis también en las clases, pues son las rimas, para recordar, para que los niños recuerden cosas, pues también pueden recordar las funciones ejecutivas, ¿no? Y que les ayudará a tener presente pues lo que han leído, lo que han escuchado de esa fábula y cómo pueden memorizarla a través de esa rima. Hay ejemplos muy bonitos a partir de estas fábulas, como la que aparece ahora en la pantalla para 5 años, ¿no? Donde la lechuza muestra a través de su control ejecutivo a la liebre que, por ejemplo, para hacer una fiesta de cumpleaños primero hay que planificarla. Y hay una rima que se cuelga en un mural en la clase o que se puede, en esta situación de confinamiento tendríamos que buscar otras vías, ¿no? Pero también se pueden compartir con la familia, ¿no? Estas rimas de si algo tengo que hacer, pues un plan debo de tener. O si corro y me equivoco, respiro hondo y lo soluciono. Para trabajar el control inhibitorio. Y si reviso al acabar es difícil que salga mal, pues para trabajar también la planificación. Como veis, son rimas que de forma natural pueden tener los niños en su día a día, ahora no en la clase por la situación en la que estamos viviendo, pero sí desde el entorno de su casa, del hogar, y que les ayuda a autorregularse. Y por último, quería hacer también una mención especial a cómo podemos también desarrollar estas funciones ejecutivas con herramientas digitales para poder entrenarlas. En este caso, a través de 3 juegos que han preparado los autores, el oso, el semáforo y el estanque, pues se trabaja la atención y la capacidad de razonar para deducir una regla y mantenerla en la memoria. Se trabaja el control inhibitorio en otro de los juegos y en el tercero la resolución de conflictos. Por ejemplo, en este que estáis viendo ahora en la pantalla, el señor oso debe recolectar el mayor número posible de alimentos para el invierno. Entonces los niños, a través de esta herramienta digital, van encontrando la comida
que necesita el oso, prestando atención a las instrucciones que han recibido a través de un audio en el juego. Y si cogen el alimento equivocado, pues el oso se pondrá malito. Vamos a pasar al segundo bloque que mencionábamos al principio, el que tiene que ver con cómo mejorar la cognición social de los niños. Estas habilidades socioemocionales son la clave. Trabajáis con ellas en las aulas constantemente y evidentemente son nucleares en la etapa infantil. Que los niños aprendan a relacionarse con los demás y adquieran esas pautas de convivencia y relación social es uno de nuestros principales objetivos. Vosotros desde vuestra práctica docente y nosotros desde toda nuestra práctica también educativa como servicios editoriales. Que los niños aprendan a relacionarse, repito, y que adquieran esas pautas de convivencia y de relación social, pero también que empiecen a aprender a ejercitarse en la resolución de conflictos, esos conflictos que tenemos a lo largo de toda nuestra vida. También desde la etapa infantil los niños necesitan empezar a establecer esos mecanismos y así también desarrollar esas capacidades afectivas. Bueno, trabajar las habilidades socioemocionales en la etapa infantil favorece esa presencia de relaciones positivas y es el factor fundamental para favorecer ese buen clima escolar. Los niños, pues sabemos que adquieren estas habilidades en contacto con otros niños, con miembros de la familia, con el entorno educativo. Es cierto que estamos en una situación excepcional de confinamiento en nuestras casas, que nos complica el procedimiento del diálogo en clase con todos los niños, pero lo podemos suplir con recursos que lo faciliten. Grabaciones, videoconferencias, dibujos para representar, dibujos que podemos compartir con los niños a través de las pantallas para representar los estados anímicos y ejercitarlos, pues no solo a través de esos recursos audiovisuales, sino también de las acciones que pueden desarrollar los niños en el entorno familiar con sus familias. Es un objetivo para todos y esta propuesta que hacemos de un programa para una convivencia positiva agrupa 3 competencias, como estáis viendo, ¿no? Una competencia emocional, una competencia comunicativa y una competencia para las relaciones positivas. ¿Qué significa esto? Las habilidades emocionales se trabajan desde los componentes más sencillos y básicos, ¿no? En estas edades. Y a partir de esas emociones básicas o primarias, pues vamos trabajando la conciencia emocional, la causalidad, porque cuáles son las causas de esos estados anímicos y también la regulación emocional. Con las habilidades comunicativas estamos hablando ya de interacción con los demás y de una interacción adecuada, ¿no? Y además se pretende que sean acciones positivas, que duren en el tiempo. Ahí veis ejemplos tan importantes y que desarrolláis en las clases, en vuestra acción docente, ¿no? Cómo respetar el turno de palabra, cómo prestar atención cuando habla otro compañero de la clase, usar normas de cortesía, cómo pedir disculpas, ¿vale? Y estas otras, las habilidades relacionales, pues podrían complicarse mucho más según los niños vayan siendo más adultos. Pero aquí las que hemos recogido han sido aquellas que tienen que ver con las etapas de 3 a 6 años. Bueno, pues del reconocimiento de los iguales, de hacer amigos, de elaborar normas, de empezar a gestionar pequeñitos conflictos, bueno, o generar también conductas de ayuda. No voy a entrar mucho en el detalle, pero quería que vierais de una forma así visual, aunque parece como un poco abrumadora, que cuando elaborábamos este programa para de las habilidades socioemocionales, organizamos para los niños de 3 años, de 4 años y de los 5 años, según su desarrollo evolutivo,
pues esta combinación de las competencias emocionales, comunicativas y relacionales. Y fuimos distribuyendo, pues en rojo aparecen las emocionales, en naranja las comunicativas y en verde las relacionales. Como veis, en 3 años hay mucho de las emocionales, pero se introducen también de los otros 2 grupos. En 4 años empieza a haber, más presencia de las comunicativas y de las relacionales, y en 5 años pues hay más presencia de las relacionales. Es decir, que a medida que la capacidad avanza en la etapa, pues se van complicando esas habilidades sociales y también las relacionales. ¿Cómo nos ayudan? Este es el primer momento que siempre tenemos con nosotros, esas mascotas con las que acercamos a los niños también esos modelos emocionales, pues ayudan evidentemente al modelado de esas competencias socioemocionales, porque a través de la personalidad de esas mascotas, pues los niños también pueden sentirse identificados según la edad en la que estén, 3, 4 años, según su desarrollo evolutivo. Las naricitas, por ejemplo, aquí con los colores que estáis viendo, son esos capuchones que permiten trabajar las emociones de la alegría, de la tristeza, del miedo, del enfado o del amor, y también con ello pues los niños interactuar con estas mascotas y también identificar esas emociones, y también a partir de vuestra práctica docente pues aprender a regularlas. Aquí veis también como unos adhesivos, ¿no? Donde, bueno, pues también jugar con la idea de que el niño pueda indicar a lo largo del momento de la realización de una ficha cómo se siente triste, contento, preocupado, etcétera, etcétera. Quería trasladaros también algunos ejemplos del trabajo de las habilidades comunicativas. Esta, por ejemplo, de 4 años, tan importante, ¿no? De cómo enseñar a los niños a saber felicitar y no menospreciar a los demás. La imagen yo creo que es muy evidente, y los niños, a partir del error, de lo que ven, que a lo mejor uno de los personajes no está siendo amable con la victoria del otro, pues pueden reconocer esas emociones y saber cómo también gestionarlas ellos mismos. O en esta otra lámina que os enseño a continuación, los niños identifican emociones también en el desarrollo de los juegos. Pueden reconocer conductas y expresiones inadecuadas que provocan ganar o perder en el juego. Y también así se pueden estar iniciando en la gestión de los conflictos. En este caso, cómo ganar en el momento de ganar o perder en el juego. En la guía, pues lo que hacemos es sugerir ideas, porque todas estas habilidades socioemocionales se trabajan mucho a través del diálogo y de la reflexión, a través de preguntas abiertas, como, pues si os burláis de los demás cuando ganáis un juego, ¿cómo creéis que se sentirán vuestros amigos? ¿O querrán volver a jugar con vosotros? ¿Qué podéis hacer para que los que han perdido en un juego se sientan mejor? Son preguntas muy sencillas, pero detrás de cada una de ellas hay todo un ejercicio de regulación emocional y de capacitación de esas habilidades socioemocionales para un aprendizaje para la vida de los niños. También me parecía interesante enseñaros o trasladaros esta idea de por qué el teatro, y en concreto los juegos dramáticos. Hablamos del teatro desde el juego dramático en estas etapas tan tempranas de 3 a 6 años. ¿Por qué el teatro nos puede ayudar a trabajar estas habilidades socioemocionales? Pues evidentemente es una herramienta también con un gran valor pedagógico, y la etapa de infantil es un momento idóneo para aprovechar este teatro como estrategia pedagógica, porque en realidad el interés por el teatro se centra en esto, en los juegos dramáticos que pueden realizar los niños, ¿no? El trabajo de estas habilidades socioemocionales mediante estos juegos nos da cantidad de beneficios, ¿no? Estimula la comunicación, la interacción, la cooperación. Por supuesto, también gracias a ello estamos disminuyendo conductas negativas, timidez o agresividad o apatía que puede haber en algunos casos.
y sin lugar a dudas potencia el desarrollo del lenguaje, que es un aspecto infantil, como bien sabemos todos, para esta etapa de los niños. En esta imagen estáis viendo cómo a través de una herramienta que es un Kamishibai, ¿no?, donde se narran historias, pues, y volviendo otra vez de nuevo a lo que mencionaba al inicio de las funciones ejecutivas, podemos estar estimulando a los niños para que pongan en marcha procesos de control de la atención, para focalizar su atención por periodos un poquito más prolongados, como pueden ser estas pequeñitas representaciones de teatro, ¿no?, o de juego dramático, pues evitando la distracción del entorno. Pues el teatro nos permite esto, nos permite contar historias mágicas que estimulan también la flexibilidad cognitiva, que es otra función ejecutiva, y el control inhibitorio de los niños, pues a través de las metáforas y de la fantasía que los cuentos nos trasladan y con los que disfrutamos tanto en compañía de los niños. Por ejemplo, cuando también se atribuyen a los animales características humanas, el niño debe ser capaz de inhibir en su mente el concepto de animal para adentrarse en el mundo mágico de la fábula. En estos momentos también de confinamiento, pues se pueden hacer en casa también pequeñas grabaciones a partir de los cuentos, donde los niños con pequeñas marionetas y con palitos donde peguen pequeños recortables con los personajes, pues dramatizar en su casa con sus familiares, pues pequeñas escenas de los cuentos. Seguro que nos sorprende. Vamos a pasar a otra tendencia educativa que nos está dando también muchas ideas y muchas pautas de trabajo para esas habilidades para la vida de los niños. En este caso en concreto me refiero a la cultura maker. La cultura maker favorece también esta cognición social, porque los niños colaboran, los niños resuelven retos de una forma autónoma y creativa. Los niños en la etapa infantil, todos sabemos que no dejan de experimentar con las manos y, bueno, con todos los sentidos. La cultura maker, ya sabéis que viene del término do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? Y lo que está enfatizando es el aprendizaje a través del hacer y del fomento de la creatividad. A través de este concepto, pues estamos potenciando los espacios creativos para que los niños exploren, para que diseñen, para que construyan productos físicos creados para resolver un problema, un reto. A mí me gusta mucho la idea de que este movimiento de la cultura maker supone despertar la curiosidad y sobre todo el ingenio. O sea, creo, como estáis viendo aquí en estas imágenes, que nos podríamos sorprender con el ingenio de los niños constantemente, ¿no?, a la hora de representar ellos pues, objetos como un robot, una cocinita o una guitarra, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que la cultura maker nos muestra muchos beneficios para esta etapa infantil. El fomento, insisto, de la creatividad perdón, y la resolución de pequeños problemas, pero que son importantes en su desarrollo, porque según vayan haciéndose adultos van a tener que ir resolviendo problemas cada vez más complejos. Y a mí me parece muy interesante esta idea de preparar a los niños para los retos, para lo desconocido, para lo nuevo, porque esto les va a ayudar a desarrollar estas habilidades interpersonales e intrapersonales, suyas propias y en combinación con otros. Otra idea muy bonita también es que la cultura maker no hay una respuesta válida, o sea, no hay una respuesta única, no hay una única solución. Hay tantas soluciones como posibilidades tenemos con los niños. O sea, la individualidad, lo que hace cada uno de los niños es ya especial, y de verdad, esa individualidad también nutre el trabajo que hace con otros niños en la clase. En la clase o ahora, que no podemos estar en las aulas, también se puede generar desde la reflexión o desde el debate a través de las videoconferencias
cómo resolver un reto y cómo los niños pueden poner su imaginación al servicio de ese reto y de una forma colaborativa empezar a desarrollar las distintas fases de esa resolución. Quería que vierais, bueno, pueden ser retos tan sencillos como, bueno, tan sencillos o tan complicados, depende cómo lo veamos, ¿no? Como construir una escalera, siempre con un reto, en este caso ayudar a esta mascota a que pueda llegar a los estantes, a 2 estantes distintos de la biblioteca. Bueno, estamos trabajando, por supuesto, los conceptos de alto y bajo también, pero los niños pues han tenido que pensar qué tipo de escalera quieren hacer, han tenido que diseñarla, ver con qué materiales van a contar, etcétera, etcétera. Quería volver otra vez de nuevo a mencionar las funciones ejecutivas con las que iniciaba esta presentación, porque también con la cultura maker las están poniendo en funcionamiento, porque durante el desarrollo de este reto están manteniendo su atención en el proceso hasta completar la figura, planifican cómo la van a hacer y ordenan esa construcción. Bueno, la cultura maker es considerada, como bien sabéis también muchos de vosotros, una corriente inclusiva en la que todos somos capaces de crear y de interrelacionar este saber, ¿vale? En una sociedad cambiante en la que necesitamos ser colaborativos. Como decía, pues estamos ahora todos desarrollando estrategias para suplir la ausencia del aula física y los maestros estáis haciendo milagros diariamente en este sentido. Los niños pueden seguir construyendo, a lo mejor no con estas piezas, pero sí con botes, con cajas, con rollos de papel. Lo esencial radica en el diálogo con los niños, en el proceso, y esto se puede hacer a través también de las videoconferencias. Se pueden generar estas ideas y en función de sus ideas seguir hacia adelante con un planteamiento, poner en común las decisiones para las siguientes fases. De hecho, cada niño puede montar su pieza o se puede hacer también en grupos, distribuyendo tareas. Un grupo diseña, otro grupo planifica los materiales, otro grupo crea un primer boceto, etcétera, etcétera. Lo fundamental, en todo caso, siempre es el diálogo durante este proceso. Avanzamos, por último, mencionando en este desarrollo de la cognición social la robótica educativa, que también está ligada a esto, a la creatividad y a esta cognición social y a la colaboración. Otra vez de nuevo son ideas de aprendizajes para la vida, para el crecimiento del niño. Esta robótica educativa es una herramienta metodológica que nos ayuda a canalizar el aprendizaje de las disciplinas STEAM, como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte o las matemáticas, pero de una manera divertida y motivadora. En estas etapas de infantil no estamos, y esto me parece importante, no estamos hablando de complejidades. Son edades muy tempranas, pero sí que les podemos ayudar a empezar a pensar en ese pensamiento computacional. Porque esto permite desarrollar en los niños la abstracción y también la creatividad. De nuevo, para resolver retos, para favorecer también su pensamiento crítico y, por supuesto, para aprender a través de la experimentación. Todos estamos aprendiendo a través de la experimentación. Los niños aprenden a través de ello. Por supuesto, se trabajan las habilidades de pensamiento también relacionadas con las funciones ejecutivas, vuelven a aparecer. Por eso decía lo de la transversalidad, como la memoria de trabajo, la atención ejecutiva o el control inhibitorio. Sin lugar a dudas, pues estamos también desarrollando la motricidad de los niños, la lateralidad, la percepción espacial, la expresión oral y bueno, sin lugar a dudas, las destrezas cooperativas. La robótica educativa, de nuevo, es una herramienta que nos ayuda a obtener estos fines, también curriculares, pero siempre en un ámbito de juego, porque con estas edades estamos hablando siempre del juego como elemento que nos ayuda a poner en funcionamiento todas estas dinámicas. Contamos para ello
a veces también con mascotas interactivas, como estáis viendo ahora en la pantalla, con los que proponemos actividades para iniciar al niño en ese pensamiento lógico y computacional, a través de desafíos que describimos en las guías o en las fichas de trabajo, ¿no? Estos robots en realidad son esas mascotas interactivas que pueden acompañar a los niños en esos primeros pasos que están dando en ese aprendizaje de ese pensamiento computacional y que los está preparando para el mundo que viene. Por último, volviendo al inicio de la presentación, hablábamos también después del yo y del nosotros, hablábamos del entorno. Y aquí quería no dejar de mencionar, no por último, sino porque me parece que también especialmente importante, el aprendizaje-servicio. Esta corriente está siendo en la comunidad docente un aliado motivacional con una carga social evidente. Bueno, recuerdo no hace mucho ver a unos niños en un aula organizando tareas en este sentido y cómo habían recibido incluso hasta respuesta del Ayuntamiento de Madrid para hacer de su espacio, del barrio donde estaba situado el colegio, un espacio más verde y con plantas. Habían realizado un aprendizaje servicio. Todavía recuerdo con mucha emoción aquel momento porque fue muy bonito ver cómo los niños con estas edades tan pequeños analizaban, reflexionaban y se comprometían en un aprendizaje-servicio. Está claro que además del trabajo con uno mismo, pues tenemos que intentar inculcar a los niños una forma de pensamiento más global, que vayan más allá del individuo y que ellos sientan que forman parte de un entorno. Con estas actuaciones estamos contribuyendo evidentemente a mejorar la comunidad y hacer de ese entorno pues un entorno mucho más saludable y más humano. Los niños de estas edades tienen también mucho que aportar en este sentido. Les ayuda a sentirse también más útiles y comprometidos con algunas causas, pues desde colocar papeleras para concienciar al entorno de la importancia del reciclaje hasta del acompañamiento a personas mayores. Lo importante, sin lugar a dudas, es no olvidar que entre todos, entre todas, con nuestras actuaciones, ellos también con 3, con 4, hasta 6 años pueden transformar el mundo. A través, como veis aquí en la pantalla, del análisis, pues el alumno y la familia sienten que lo que hacen es valioso. Con la reflexión forman criterios para conocer las opiniones de los demás sobre los hechos que están analizando y se comprometen de forma individual y colectiva pues, a transformar. Insisto, pueden ser pequeñas acciones, pequeños aprendizajes, servicios, pero que son realmente muy destacables. Hacer campañas de donación de material escolar o organizar una merienda solidaria o, bueno, pues mejorar el barrio o cuidar de animales abandonados. En esta etapa, otra vez de nuevo, de confinamiento, pues seguro que nos viene a la mente muchas acciones solidarias, como vemos ahora diariamente. Los niños son también testigos también de esta necesidad social y también sus aplausos se unen también a los de los adultos. Aquí, nada, quería que vierais muy rápidamente cómo a través de una serie de aprendizajes servicios, pues estamos proponiendo dinámicas para que los niños pues analicen, en este caso, pues a través de una pequeña excursión pues cercana al colegio, analizar cuál es el estado y si podemos mejorar algún aspecto. Esta es una actividad que no podemos realizar en estos momentos, pero que es un modelo a lo que se aspira, ¿no? Evidentemente, y que se puede realizar con el apoyo de todos los niños y también de las familias y de agentes, como mencionaba antes, incluso del ayuntamiento. Y ya por terminar la exposición, quería despedirme con una imagen. Esta imagen que estáis viendo en la pantalla es un lugar mágico que quizás ya conocéis y donde unos pequeños castores invitan a los niños a recorrer su paraje. Se llama Castoria. Allí hay unas montañas, estas montañas, 3 montañas, son las montañas crecientes, donde los niños aprenden a autorregularse. Es decir, para nosotros es una metáfora, es donde trabajamos las funciones ejecutivas, la atención, su memoria de trabajo, su control inhibitorio.
El castor Kellogg les enseña con esas fábulas a entrenar esos procesos mentales, con fábulas como hemos visto anteriormente. Cuando se acercan al volcán viven cuentos emocionantes, llenos de sentimientos, pero están aprendiendo también a desarrollar sus habilidades socioemocionales a través de herramientas tan bonitas como puede ser el kamishibai o el teatro como juego dramático, como hemos visto anteriormente. En la Roca Tecno juegan con Cody, esta mascota interactiva que veíamos antes en otra pantalla, y así empiezan a desarrollar ese pensamiento computacional para un futuro que va a requerir también de ellos competencias digitales, clarísimamente. Ya todos estamos en esa competencia digital. Uno de los sitios preferidos en Castoria es este bosque que está aquí con estos árboles, es el bosque creativo. Allí los castores construyen a través de retos divertidos, pues de un modo muy colaborativo. A través de la cultura maker, como veíamos antes, los niños ante retos y ante lo desconocido ponen en juego su ingenio y su creatividad. Y todo esto está en un entorno, en un paraje que necesitamos cuidar, igual que necesitamos cuidar nuestro entorno. Los castores lo cuidan y lo protegen de una forma colaborativa. Estas son las coopecabañas, donde todos aprenden a ser responsables y concienciarse sobre el compromiso en el cuidado propio y ajeno. Estas son las ideas que desde Castoria queremos trasladar también para esa adquisición de los aprendizajes, de un aprendizaje para la vida, de las competencias, ¿no? que nos ofrece esta etapa infantil, porque nos está ofreciendo oportunidades maravillosas para que los niños también puedan crecer de un modo integral, armonioso y sostenible. Es un reto para todos, para vosotros, los maestros, es un reto para nosotros, dentro de los servicios educativos que os ofrecemos. Es un reto ahora, más que nunca, en una situación en la que nos está también llevando a desarrollar estrategias para no perder de vista estos aprendizajes para la vida que son tan necesarios. Pues vamos a atender alguna serie de preguntas. Sí, bueno, muchas gracias, Pilar. Vale, pues te voy a ir haciendo algunas de las preguntas que nos han llegado, ¿vale? Entonces, bueno, la primera es, en la etapa de 3 a 6 años, ¿es la etapa de 3 a 6 años óptima para el entrenamiento de las funciones ejecutivas y por qué? A ver, sin lugar a dudas, según nos indican los expertos, el desarrollo de las funciones ejecutivas tiene una forma como piramidal. Es decir, que algunas funciones ejecutivas más básicas, como he mencionado antes, como el autocontrol o como la inhibición, el control inhibitorio, que empezamos a desarrollar en estas etapas tempranas, más adelante van a ser la base de otras más complejas que van a ir desarrollando en etapas ya más adultas, en primaria y luego en la secundaria. Me estoy refiriendo a otras funciones ejecutivas como, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva. Es decir, la capacidad de ser flexibles a la hora de tomar decisiones. Este desarrollo va a continuar durante toda la edad adulta, o sea, continúa durante los siguientes años de los niños. Pero también tenemos que tomar en cuenta que esta etapa, la etapa de 3 a 6 años, es una etapa de plasticidad. Los niños, siempre decimos, son como esponjas, aprenden y aprenden de un modo muy rápido. Es un momento muy bonito para poder llevar a cabo estos entrenamientos, de estos procesos de control, de estos entrenamientos cognitivos. Estamos aprovechando el periodo sensible de 3 a 6 años, también en que estos aprendizajes son mucho más efectivos y más rápidos que en otro momento. Me parece que también es importante en esta etapa porque además de sentar esas bases sobre de construcción de los aprendizajes en etapas posteriores, también nos puede ayudar a detectar y prevenir problemas de aprendizaje. También nos permite observar pues, dificultades que pueden estar dándose a lo mejor en el proceso lectoescritor o en el del cálculo. Bueno, son muchas las razones por las que es una etapa sensible, rica, que permite que los niños bueno, puedan ir desarrollándolas. Clarísimamente, yo diría que sí, son objetivo, incluso prioritario, en todos nuestros materiales y
seguro que en vuestra práctica docente. Muy bien. Otra de las preguntas que nos han enviado es ¿cómo pueden intervenir las familias en este aprendizaje para la vida? Bueno, pues a ver, constantemente. La familia es un agente que favorece la autorregulación de estas funciones ejecutivas por parte de los niños. Necesitamos contar con su apoyo. De hecho, contamos con su apoyo. Y es muy importante para poder fortalecer gracias a ellos esas funciones que a veces nos pueden parecer más complicadas. No estamos diciendo que las familias tengan que tener un conocimiento en neuroeducación y en todos estos procesos cognitivos, pero de una forma natural están desarrollando juegos, o podemos proponerles juegos o recordarles que esos juegos están ayudando también a favorecer esas funciones ejecutivas, ¿no? Pueden ser sencillos consejos. Pues, por ejemplo, proponemos nosotros constantemente este tipo de consejos a las familias, ¿no? Y de estos juegos como el Veo Veo, ¿no? Por ejemplo, este es un juego que hemos jugado todos de pequeños y que jugamos también con los niños, pero detrás de este juego, que significa adivinar un objeto a través de una definición, pues estamos reforzando la atención y está potenciando la flexibilidad cognitiva de los niños porque están produciendo variedad de respuestas ante una misma propuesta. Es decir, los niños en este juego pues están adaptándose y cambiando en la búsqueda de la palabra que va a ser la que resuelva, en este caso, el acertijo del juego. Bueno, también la familia puede ayudar a trabajar y a potenciar la planificación por parte de los niños en actividades lúdicas que seguro hemos hecho y estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, para preparar un batido, cómo hacer un batido o cómo preparar un bizcocho, pues a través de ese tipo de dinámicas más culinarias, pues estamos favoreciendo una actitud reflexiva por parte de los niños, de primero pensar antes qué hay que hacer, antes de hacer el batido, cuáles son los pasos en la secuenciación para realizar ese batido de chocolate o de fresa. Bueno, estamos hablando de planificación y estamos hablando de una función ejecutiva. Bueno, es que me vienen a la mente muchos los propios. Esto que hemos mostrado antes del entorno digital, del juego del oso, pues es para realizar en la clase, pero también para realizar con el apoyo de las familias. Los niños pueden estar con sus padres también realizando estos juegos. Con las habilidades socioemocionales, creo que también he mencionado que el hogar es otro espacio natural, es un espacio normal donde se desarrollan estas habilidades. Y desde los planteamientos didácticos que ofrecemos, estamos siempre haciendo recomendaciones para realizar actividades sencillas en casa que fomenten esa autorregulación de las emociones y ese aprendizaje de esa competencia más comunicativa o más relacional. He puesto los ejemplos de las funciones ejecutivas y de las habilidades socioemocionales, pero si pienso también, por ejemplo, en la cultura maker, pues ahora que estamos en casa, los padres, las familias pueden estar ayudando a los niños a conseguir también algunas de esas piezas con las que van a construir algo con el resto de sus amigos, ¿vale? Compañeros de clase. No en el aula, pero sí a través de la actuación de vosotros, de los maestros. Tenemos otra pregunta, Pilar, que es ¿se puede trabajar la robótica educativa a estas edades tempranas y cuáles son sus implicaciones en el aula? Yo creo que lo mencionaba también, está claro que estamos viviendo una era digital y bueno, somos todos conscientes de que estas competencias digitales fluyen de una forma natural entre los niños, y entre niños incluso pequeños. Trabajar la robótica educativa es preparar a los niños para la vida en la que además van a desarrollarse como adultos, ¿no? Es otra herramienta que nos permite pues, obtener una serie de fines propuestos. Quizás lo que nos asusta un poco puede ser cuando hablamos de programación, pero estamos hablando de una programación, sabemos que la programación es un lenguaje también, y en el caso de estas edades tempranas, desde la robótica educativa,
estamos hablando más de elaboración de planes y de la comunicación con esos robots o aliados. Es decir, actividades muy sencillas, pero que ya a los niños les está llevando a empezar a moverse dentro de esas competencias digitales, pues tocar los botones del robot o a través de los tapetes, que construyen los niños con distintos recorridos, esos recorridos que llaman los expertos recorridos tecno, pues también estamos haciendo que los niños mejoren su orientación espacial, ¿vale? Por ejemplo, me estoy imaginando un tapete donde con Cody Rocky, pues los niños construyen un recorrido donde tienen que moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, pues están desarrollando esa orientación espacial y además la robótica educativa permite hacerlo de una forma mucho más real. En una ficha de trabajo, pues lo hacemos de una forma desde hace de siempre, pero con la robótica lo estamos viendo como de una forma mucho más real, más tangible. Bueno, yo creo que también la robótica pedagógica motiva al niño a trabajar en grupo, con otros niños. Bueno, pues como las mascotas también interactivas muestran sus emociones, pues también los niños sienten que pueden estar compartiendo emociones con ese robot. Cody, por ejemplo, hace sonidos, baila. Pues los niños que son a lo mejor más tímidos, a lo mejor también les ayuda bueno, pues a desinhibirse y a poder actuar de una forma más, bueno, más espontánea. Bien, pues tenemos también otra última pregunta, Pilar, que nos han hecho mucho, y es que cómo podemos ayudar ahora en la situación actual que estamos viviendo a desarrollar en los niños habilidades socioemocionales. Es cierto, es totalmente cierto que esta realidad y esta situación es única, es una situación dura, es una situación crítica, es una situación compleja. Nos está a todos reactivando para ver cómo resolver situaciones que sabíamos cómo resolver en el contexto del aula. Estamos reajustando nuestras prácticas, estamos reajustando nuestros materiales, estamos reajustándonos todos, ¿no? Pero bueno, también nos está enseñando a generar recursos o procedimientos para poder resolverlos, ¿no? A ver, los niños tienen una gran capacidad de adaptación. Incluso con niños tan pequeños podemos estar empleando, y estamos empleando de hecho, recursos tecnológicos como son videoconferencias, grabaciones, audios, es decir, todas estas herramientas que nos permiten tener ese contacto que tenéis seguro los maestros con los niños. Primero, yo creo que es importante antes que nada hacer una selección de las actividades, en este caso de las habilidades socioemocionales, hacer una selección de cuáles son las emociones que queremos trabajar con los niños, aunque sea a través de una pantalla, y una organización de cómo vamos a llevar a cabo estas tareas. Quizás los niños, muy probable de 3 y 4 años, que son tan pequeñinos, van a necesitar el apoyo de las familias, ¿vale? Durante estas clases, aunque es cierto que quizás los niños de 5 a 6 pues ya se pueden mover incluso con un poquito más de soltura. Ahí clarísimamente el acompañamiento de las familias es fundamental. Pero hay que generar con ellos también una serie de hábitos de comunicación a través de estos medios, ¿no? Pues lo de enseñar a cerrar los micrófonos, lo de utilizar los gestos para entender, para manifestar que están entendiendo lo que les está diciendo su maestro, o hacer simples gestos levantando el dedo para decir que lo tienen claro, o levantar la mano porque quieren hablar. Bueno, pues tenemos todo un repertorio amplísimo de habilidades socioemocionales que ofrecemos desde los materiales y que hay que seleccionar, pero que podemos seguir realizando a través de estas otras dinámicas. Por ejemplo, el diálogo que mencionaba antes. El diálogo es
es la herramienta fundamental con la que estamos haciendo que los niños reconozcan en fichas pues, comportamientos, como veíamos antes, comportamientos emocionales positivos o errores en comportamientos que ellos tienen que aprender a identificar. Pues si mostramos a través de la pantalla este juego del hockey que enseñaba antes con los castores, podemos hacer que los niños empiecen con el diálogo pues a trabajar la percepción de las emociones, a que las expresen, a que comprendan las que están comentando otros niños que también se están comunicando a través del ordenador, y a desarrollar esas habilidades de interacción oral. Bueno, podemos seguir aprovechando todas las fichas y todas las sugerencias que estamos dando para la realización, insisto. Lo más importante es seleccionarlas y ver cómo las vamos a trabajar, pero se pueden seguir identificando los errores en los personajes, se puede seguir trabajando con los niños el reconocimiento de las emociones, se puede seguir aprendiendo a gestionarlas, ¿vale? Y contamos con la familia para que también hagan prácticas, pues, por ejemplo, animar a que los niños pregunten a sus padres pues, cuáles son sus mejores amigos o cómo hicieron esos amigos, cómo se conocieron, por qué siguen siendo amigos. Bueno, pues es una forma también de fortalecer Son preguntas interesantes que seguro podemos hacer de una forma, se puede hacer de un modo sencillo. O también proponer a las familias que jueguen con los niños juegos sencillos, como comentaba antes, ¿no? Del veo-veo o juegos para que vean qué significa ganar o perder, ¿no? Y cómo gestionar esas emociones con la victoria o con la derrota. Es decir, animar a los alumnos a que sigan haciendo ese aprendizaje de la autorregulación de las emociones y del desarrollo de las habilidades comunicativas. Una cosa que no quería dejar de decir es que esta situación también de estar en casa pues nos ofrece también las oportunidades de tener a nuestras familias de un modo mucho más inmediato en la realización de algunas de las dinámicas socioemocionales que habríamos propuesto casi seguro en la asamblea, que es el terreno ideal en la clase, o en el patio, pero ahora es el hogar. Yo, de nuevo, pues creo que el tiempo nos está dando muchas pautas de trabajo, pero las habilidades socioemocionales es algo nuclear en esta etapa y los recursos con los que estamos atendiéndola seguro que son tremendamente creativos y las herramientas tecnológicas nos permiten también esa posibilidad. Bueno, pues tenemos ya que ir terminando porque nos quedan nada 3 minutillos. Entonces, bueno, si te quieres ya despedir, Pilar. Pues me quería despedir como volviendo otra vez de nuevo a insistir en la gran labor de todos los docentes, en la gran creatividad de todos vosotros, en el gran apoyo de las familias y sobre todo en esos niños tan creativos y tan ingeniosos que están empezando a poner esos cimientos del aprendizaje para la vida tan importante. Desde nuestro ámbito, desde el ámbito de estos servicios educativos de la editorial, pues estamos con vosotros y, por supuesto, con todo el apoyo y con todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias.